Entonces, con los semáforos y con eso que reporta también Transporte Informa de la región metropolitana. 8:03 minutos. 8:03 minutos. ADN. Vamos al caso Lexus. Vamos al de los caso autos Lexus de lujo de la Corte Suprema. Compra millonaria, más de 1.200 millones de pesos. Bueno, la Corte Suprema ayer tuvo un pleno. Se esperaba incluso de repente una reversión de la medida, pero no hubo tal. Lo que sí se dijo es que el proceso no ha terminado, como abriendo una posibilidad, una rendija a una eventualidad de revisar lo que aquí se había decidido, pero por ahora no se ha revertido la decisión. La Dirección de Presupuestos aseguró que estos recursos no están en el presupuesto para este año 2024, presupuesto del Estado. Pasa que ahí hay una cuestión presupuestaria que escarbar. Sería con unos recursos que habían quedado remanentes no ejecutados del presupuesto del año pasado, pero al final da lo mismo. Una de las fórmulas. Son plata de todos los chilenos, plata de todos modos del erario fiscal. Eso es lo central, lo medular. Está Medelis Jensen con nosotros aquí para contarnos más de esto que ha generado tanta discusión, Medelis, sobre todo por el momento económico que vive el país. Hola, Medelis, claro, buen día. Hola, Paula. Hola, Mauricio. Buenos días. Bueno, han surgido ya nuevos antecedentes respecto a esta polémica compra de los 22 autos de alta gama por parte de la Corte Suprema para el traslado de los ministros de la Corte. La Dirección de Presupuestos, a través de un comunicado ayer, se refirió a la decisión de renovar esta flota de automóviles con este modelo Lexus, que está evaluado en más de 56 millones de pesos cada automóvil. Ante esta situación, la DIPRES indicó que la ley de presupuestos 2024, que fue aprobada por el Congreso, no incluía recursos asignados ni para la adquisición ni tampoco para la renovación de estos vehículos para el Poder Judicial. Todo esto a pesar que se habían ingresado recursos donde se estaba pidiendo estos dineros, pero que finalmente no se incluyeron en la propuesta que envió el gobierno al Congreso. También la DIPRES puntualizó que desde el Ministerio de Hacienda tampoco se han realizado modificaciones presupuestarias respecto a este punto. En total serían cerca de 1.250 millones los que se utilizarían finalmente para la renovación de estos vehículos, y desde el Poder Judicial dijeron a través de un comunicado que no habría marcha atrás en la adquisición de estos automóviles, y aclararon también que esto es un proceso que todavía no culmina, y señalaron que los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para esta compra todavía no se ha ejecutado, o sea que todavía no se ha adquirido ningún vehículo por parte del Poder Judicial. Otro de los punto que surgió es que estos 1.250 millones que serían utilizados para la compra de estos vehículos de alta gama corresponden a saldos en caja del 2023 del Poder Judicial. El gremio apunta a que estos gastos de más de 1.000 millones de pesos corresponden a parte del presupuesto 2023, y fue la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial que llamó a que esas platas podrían haberse utilizado para otros fines y necesidades que, por ejemplo, tiene el Poder Judicial, como la climatización, por ejemplo, de los tribunales de familia. Pasemos a escuchar al presidente de la asociación, a Patricio Aguilar. La alta gama de los vehículos elegidos excede por mucho el estándar que tenían los vehículos ministeriales. Por lo tanto, como asociación gremial, entendemos que esto parece más bien el uso excesivo de este recurso y más parece un uso de privilegio. Abogamos para que la Corte Suprema se retracte de esta compra y que obviamente haga un uso más racional de los recursos. Ya, ahí están los funcionarios dando cuenta como de este sentir del sentido común, valga la redundancia, ¿no? Que se destapa en cuanto se conoce esto de la compra de los autos, que es por qué tanta plata, por qué este tipo de autos cuando hay otros que cumplen las condiciones de ser híbridos, por ejemplo, de ser sustentables, que son o podrían ser más baratos. Antes de cerrar el punto con la Dirección de Presupuesto, hay algunas explicaciones que van en la línea de lo que tú planteabas, Medelis, que en el artículo 12, la normativa de presupuesto establece que el Poder Judicial está eximido de pedir autorización para adquirir, arrendar o convertir toda clase de vehículos para el transporte terrestre, lo que les permitiría, esta explicación es bien técnica, pero igual es relevante, lo que les permitiría imputar el gasto al subtítulo 29, que refiere sobre la adquisición de activos no financieros y que tiene asignados un monto total de 7.070 millones de pesos. O sea, ese presupuesto entra perfecto ahí, los 1.200 y tantos millones, ¿no? Y una segunda alternativa sería que el gasto, lo que decías tú,
se hiciera con cargo a los dineros que no se gastaron en el 2023 y que pidieron sumar al presupuesto del 2024. Y en ambos casos no hay cuestionamiento a la licitud, a lo legal que puede ser, y no habría cuestionamiento a lo formal, sino más bien al criterio, porque lógico, en el caso de usar los 7.000 millones de pesos destinados a ese tipo de inversiones, bueno, dice, hay 1.000 inversiones más importantes que hacer, lo decía ayer el presidente de los profesionales del Poder Judicial. Y en el caso de ser los recursos de un sobrante, de un remanente no ejecutado el año pasado, primero habría que preguntarse, bueno, ¿por qué no se ejecutó? En el fondo puede ser un problema de gestión que no se ejecutó el presupuesto. Porque sobró esa cantidad de plata. Sobró esa cantidad de plata. Ese es un problema que se ve en el Ejecutivo también. Otro poder del Estado, donde en muchos ministerios no se ejecutó el presupuesto y uno se pregunta, a ver, ¿esto fue porque ahorraron o porque no fueron capaces de gestionar la ejecución de proyectos y esos proyectos no se llevaron a cabo? Por lo tanto, hay una frustración en un plan que no se cumplió, en definitiva, el año pasado. Eso pasó con los ministerios, varios de ellos, de los más importantes. Bueno, en el Poder Judicial está eso, pero es el problema de criterio, hay otras prioridades, ¿no es cierto? Ayer el ministro de Hacienda, junto con decir que la DIPRES no había asignado estos recursos, que ya lo hemos comentado, hacía y decía esto, bueno, yo tengo un auto del 2015... con 260.000 kilómetros recorridos. Exacto, que todavía funciona bastante bien, y en el fondo ese es el cuestionamiento, en el fondo hacia allá apunta esta controversia que se abre a propósito de la decisión de los Supremos. Claro, y también hay que preguntarse por qué se eligió finalmente este vehículo, y ahí ya hay todo un entramado que pasaron a explicar también desde el Poder Judicial. Hay que partir porque la compra de estos vehículos de marca Lexus fue una propuesta de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Esto después de un análisis de 64 modelos de distintas marcas. Todo esto porque cada 10 años se debe sí o sí renovar la flota de automóviles que transporta a los ministros de la Corte. Y desde el 2014 que no se realizaban estos cambios. Entonces, la Corporación Administrativa tenía la idea de que en un principio se compraran modelos similares a los que hoy trasladan a los ministros de la Corte. Puntualmente es el modelo Toyota Camry híbrido, que en el mercado está rondando los 46 millones de pesos, o sea, 10 millones de pesos menos que lo que costaría un Lexus, pero desde la empresa Toyota les habrían dicho que ese modelo se encuentra descontinuado y que no estarían disponibles en ninguna de sus versiones ni colores, por lo que se optó por estos otros 64 modelos híbridos, desde donde salió la idea finalmente de optar por los Lexus. Claro, y esto se somete a votación, y ahí hay otro punto, porque hay que decir que hay al menos 3 ministros que hicieron reparos a la decisión final, entre ellos el presidente de la Corte Suprema. Asumimos que entendiendo en parte lo que esto iba a significar, ¿no? Claro, lo que ellos decían puntualmente fue que manifestaron su rechazo por lo que sí iba a significar en la opinión pública. Exacto. Porque ellos decían, es un auto de lujo, y algo que dice el Poder Judicial es que ellos tienen que ser austeros. Los 3 poderes del Estado tienen que ser austeros. Por ende, fue el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, la ministra Andrea Muñoz, quienes se opusieron a este acuerdo, y también otro de los ministros que estuvo en contra, pero no estuvo ese día en la votación, que fue el 12 de febrero, fue el magistrado Mauricio Silva, quien, claro, no participó de este acuerdo, pero sí manifestó su rechazo a la elección de este modelo de vehículo, que lo percibían como un lujo innecesario, porque sentían que era una compra innecesaria, según lo que habían dicho ese día. O sea, más que la compra, como el gasto, la elección en el fondo. La elección, porque tiene una serie de características, tú mencionabas, Medelis, ahí alguna, bueno, la característica de vehículos híbridos, que pueden significar un ahorro de combustible, efectivamente, pero un auto híbrido es más caro en la inversión inicial que un auto solo bencinero, por ejemplo. Pero hay otras características, como el que sea en 4x4, por ejemplo, tracción en las 4 ruedas, para traslados de ministros de la Suprema que no hacen despliegue regional ni en terreno. Ellos van desde sus domicilios al Palacio de la Justicia en el centro de Santiago, circulando solo por las avenidas de la capital. Claro, y que no es necesario, porque en las avenidas de Santiago uno no necesita tracción 4x4, ni... Exacto. Y quizás por el tema de la seguridad, uno de los puntos que se trataba acá era que estos autos eran seguros, pero hay otros autos que también son seguros. Hay otros autos, por ejemplo, de la misma empresa Toyota, que ellos decían, nosotros también tenemos otros autos que son claro, seguros. Al tema de la seguridad apuntó el subsecretario Monsalve, que dijo, suelo no meterme en las discusiones de otros
poderes del Estado, ya lo vamos a estar escuchando, pero solo quería hacer el punto en términos de lo híbrido, ¿no? Lo que significa tener un auto híbrido para cumplir el objetivo que se trazó la Suprema de la sustentabilidad. Ayer con Aldous Quepacase, en el País ADN, habló con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, claro. Y en esa lógica, en la de la sustentabilidad, Marcelo Mena decía que la decisión de hace 10 años ya está obsoleta, digamos, que debieran avanzar en esa lógica a autos eléctricos, sobre todo si van a durar 10 años, que además son más baratos, ¿no? Claro. O sea, también ahí uno podría entrar a la discusión. Podrían haberse comprado unos Tesla, que por ejemplo, se lanzaron hace un par de semanas a 39 millones el más barato. Tal cual. 42 millones el más caro. 39 versus 56 sigue siendo un ahorro considerable. Cabe la duda también de qué va a pasar con estos autos que van a salir de tránsito finalmente de la Corte Suprema. Porque claro, son los que van a dar de baja en el fondo. Claro, porque son autos que todavía están buenos, son autos que como cuida el pueblo. Siempre se rematan después, ¿no? Se venden. Hay que estar a veces a buen precio. Hay que estar atento ahí al remate. Bueno, alguien una de las partes del gobierno que se refirió a todo este caso fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien pasemos a escuchar. Tendrán que explicar esos poderes del Estado, cuáles son los criterios que le han llevado a tomar una decisión de esa naturaleza. Puede que uno de los criterios sea el criterio de seguridad. Yo solo creo que hay un criterio general que tiene que ver con la situación global del país y que siempre es bueno tener un sentido de autoridad en el marco, sí, de criterios que son indispensables para también proteger la seguridad de la autoridad. Esos criterios tienen que combinarlo adecuadamente cada institución y por eso es que corresponde al Poder Judicial dar explicaciones de esas decisiones. Bueno, dichos que se relacionan también con algunas críticas que han surgido, por ejemplo, de parte de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales, que a través de un comunicado ayer dijeron que desaprobaban esta situación, consideran que la compra es contraria a esto que hablábamos del carácter austero que tiene que tener la Corte Suprema, y también llamaron a cuidar lo que son los recursos destinados a la Administración de Justicia. Algo que nosotros escuchábamos mucho ayer en la Corte Suprema era que, por ejemplo, los tribunales de familia y también en la Corte Suprema no hay aire acondicionado. Entonces las personas cuando van a estos lugares con este tipo de calor que hay ahora, con el calentamiento. O sea, claro, este tipo de señales no solo genera ruido a nivel de opinión pública, también genera, como se dice en el fútbol, ruido en el camarín, ¿no? Porque cuando las condiciones son tan disímiles, aquí estamos hablando solo de los ministros supremos. Lo que nos decía el presidente de los profesionales del Poder Judicial ayer, que tú tenías antes, Medelis, o sea, ellos están con esos problemas de aire acondicionado que falta en los tribunales de familia. Dice que tienen muebles viejos en muchos tribunales. Hay que renovar muebles, no están en condiciones ya. El tema de infraestructura tecnológica digital, computadores, 1000 urgencias antes que los autos. No, claro, y ahí volvemos a la importancia de las señales, de los timing también. O sea, no hay que olvidarse que el contexto en que se conoce esto, esta decisión se toma en otro momento, pero en que se conoce es en plena tragedia por los incendios forestales. Estábamos conversando recién con un costo inicial de reconstrucción de $1.000 millones, digamos, ¿no? Claro, ayer surgieron algunas críticas por parte del Senado, sobre todo. Uno de los críticos más fuertes de esto fue Iván Flores, de la Democracia Cristiana. Él llamó abiertamente a la Corte Suprema a revocar finalmente esta decisión por el contexto por el que está pasando el país y por la cantidad de personas que, por ejemplo, han perdido sus hogares en los incendios de Viña, y por otro, por la inseguridad que se vive en el país, que él decía finalmente el gobierno ha tenido que hacer un esfuerzo presupuestario para poder sacar adelante muchas cosas, y se van a gastar 1.200 millones de pesos en renovar una flota de automóviles que todavía están buenos. Pero respecto a las responsabilidades financieras, el exministro de la Corte Suprema, Milton Fuica, dijo que no es finalmente la Corte Suprema quien tiene la responsabilidad de todo esto, sino que es el Ministerio de Hacienda. Esto fue parte de lo que dijo. La Corte Suprema no tiene mucho que ver en esto. Recambio de automóviles que se hacen normalmente cada 4 años y aquí ya lleva más de 8 en cambio. Cuando compró la Corte Suprema la última vez, creo que fue el 2014, los vehículos fueron caros también, pero eso lo decía el Ministerio de Hacienda. Él asigna los recursos. En todos los servicios públicos se asignan cuotas para vehículos. No hay ningún caso extraordinario. Ahora el costo, ya los vehículos han subido una barbaridad. Finalmente va a quedar ver si se realiza o no esta compra de estos vehículos de alta gama por parte del Poder Judicial, o finalmente se opta por otra opción, una decisión que va a quedar finalmente en las manos de la Corte Suprema.
Sí. Ya pues, Medelis, oye, yo iba a recordar nomás que la vez anterior que los autos Lexus generaron polémica fue cuando se supo que habían sido adquisiciones también del matrimonio Dávalos-Compañón. Claro. Caso Cabal, 2015, pues. Nos remontamos casi una década atrás, cuando este escándalo estalló y cuando se supo que Impuestos Internos estaba investigando ahí el patrimonio, básicamente Natalia Compañón, que era la titular, la socia de la empresa Cabal, no estaba Sebastián Dávalo, el hijo de la presidenta Bachelet ahí, en la empresa. Y ella tenía 2 vehículos Lexus que en sus minutos, fíjate, habían sido avaluados en un precio en dólares parecido al de los autos de los Supremos, cerca de $60.000. Pero en ese momento, tomen nota de esto, eso equivalía como a 25 millones de pesos, menos de 30 millones. Sí. O sea, teníamos un dólar a menos de 500 pesos, ahora está al borde de 1.000 pesos. Exacto. O sea, se ha duplicado el dólar, se ha depreciado nuestra moneda en estos últimos 10 años a la mitad. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por la inflación que hemos tenido. Totalmente. Por todo lo que la empujó en los últimos años. La más contenta con la polémica, la empresa, ¿no? Porque hemos dicho la marca, y la vamos a seguir diciendo por un buen rato más. De este tema queremos conversar con ustedes, así que ahí sí que ha abierto